Un feliz día para todos, una vez más compartiendo con mis hermanos. Aquí su servidor Luis Bejarano. Vamos a hablar hoy basados en el libro El Espíritu de Profecía de nuestra hermana Elena G. de Guay, ya en el libro Ministerio de Curación. El Ministerio de Curación tiene varios capítulos y uno de esos capítulos es titulado La curación del alma. Hoy me corresponde curación del alma y salvados para servir. El libro de El libro del Evangelio eh, que nos habla acerca de la curación del alma, está basado en el tema de la curación del paralítico en el tanque de Bethesda. Dice el texto bíblico, bueno, un versículo de los varios que habla sobre la curación del paralítico, basado en el libro de Lucas, es eh, Lucas capítulo 5, verso 17. Dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Este texto es clave y es el texto central del tema, ya, porque en aquel día era un día especial de sanación. Además que era un día de Shabbat y era un día de reunión entre los pueblos que habían en Galilea, Judea y Jerusalén. Y allí estaba precisamente ese día enseñando Yahshua HaMashiach, que se traduce como Jesucristo. Pero el relato enseña que había un tanque llamado Bethesda. Ese tanque de Bethesda que había allí le llamaban también el tanque de Bethesda o el pórtico, o cerca del pórtico. La palabra Bethesda, ¿ya? O el estanque de Bethesda o de Bethsata, que también es su nombre, es un antiguo conjunto de piscinas situado en Jerusalén, conocido por ser el lugar donde Jesús de Nazaret sanó milagrosamente al paralítico. Este tanque de Bethesda deriva de la palabra hebrea Bethesda, que significa casa de misericordia. ¿Qué significa la palabra tanque de Bethesda o Bethesda en hebreo? Significa casa de misericordia. La palabra Bethesda deriva etimológicamente del hebreo de dos palabras. Beit, que significa casa, y Hesda, que significa, o Hasda, que significa misericordia. Se menciona la palabra Bethesda o Bethesda en hebreo una sola vez en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, el capítulo 5. Bethesda, transcripción griega de la voz aramea Bethesda. El hebreo y el arameo se parecen mucho, ¿verdad? En hebreo es Bethesda y en arameo es Bethesda, que significa también igual casa de misericordia. Las variantes textuales restan Bethesda o Bethsaida. Ahora bien, ahí en Jerusalén, o sea, el relato,
Ahora bien, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en arameo es Betesda, y que está rodeado por 5 columnas cubiertas. Eso es lo que dice el texto bíblico, ¿no? Estamos hablando de el capítulo Juan, versículos 5 y 2. Ahora, cuando se menciona una vez en la Biblia la palabra Bethesda, lo narran no solamente un evangelio, sino un segundo evangelio. O sea, sí se menciona 2 veces, pero el mismo relato. Ya, no se menciona Bethesda para otros relatos diferentes, sino el mismo relato del paralítico Bethesda. ¿Ya? Se dice que esto estaba cerca de la puerta de las ovejas. Ya, la puerta de las ovejas era sin duda la puerta por la que pasaban las ovejas en su camino para ser sacrificadas en el templo. El estanque de Bethesda está cerca al norte del recinto del templo. Dice que estaba al norte, cerca del pórtico, y allí estaba el lugar que era lo que hoy día se llama como una corraleja, donde llevan ganado para clasificarlo para la venta, pero en este caso llevaban las ovejas porque allí en el templo muchas personas que cometían pecados eran llevados allí o eran llevados por su voluntad, y ellos entonces, como ofrenda por el perdón de sus pecados, compraban unas ovejas, unos corderitos, y entonces, dependiendo del nivel de su pecado, lo presentaban allí como ofrenda para ser perdonados, ya como una acción de tributo, por agradecimiento al perdón de sus pecados. El estanque de Bethesda fue descubierto ya para el siglo 1900, o sea, en el siglo XIX, bajo la ruina de una iglesia bizantina. La evidencia arqueológica muestra una piscina con forma de trapezoide que varía de 165 a 200 pies. Estamos hablando de unos 50 a 60 metros de ancho. O sea que era una piscina, o era un tanque, o era un pozo. Algunos dicen pozo estanque, el tanque o piscina, ya. Era una piscina o un pozo que tenía aproximadamente entre 50 y 60 metros de área, ya. Tenía entre 50 y 60 metros de ancho por 315 pies, 95 metros de largo. Ustedes se pueden imaginar que tenía un promedio de 60 metros por 95, 90 metros de ancho, es casi media manzana. Era un pozo demasiado grande, ¿ya? Y dividida en 2 piscinas por una participación central. Resulta que este estanque eran 2 piscinas, uno recibía el agua que procedía de una fuente de agua que lo llenaba, y esa fuente de agua pasaba a la segunda piscina o al segundo pozo. Entonces, todo el año permanecía este pozo con agua limpia, porque esa agua no era un agua que se estancaba. Por eso no se le llama estanque, porque el agua está estancada, sino el estanque de Bethesda, que significa casa de misericordia. Siempre había una fluidez de agua que procedía de una fuente natural que llenaba la piscina, y de esa piscina pasaba a una segunda piscina. Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda habían traído la enfermedad sobre sí, y sin embargo, Él no rehusaba sanarlos. Y cuando estas almas recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado, y muchos se curaban de sus enfermedades espirituales
al par que sus males físicos. Este relato, según el Ministerio de Curación, la página 4, párrafo 1, muestra que el propósito del Señor no solamente es sanar a la persona físicamente, sino sanarlos espiritualmente. Por eso narra el relato del Espíritu de Profecía que cuando las personas llegaban a los pies de Jesús y miraban a Jesús de frente, miraban su amor y su misericordia, inmediatamente venía a su mente y un recordatorio de todas sus malas acciones, a tanto que sentían un dolor profundo en su corazón que los llevaba no solamente a recibir la bendición de la sanidad física, sino el perdón de sus pecados. Entre tales personas se hallaba el paralítico de Capernaum. Como el leproso, este paralítico había perdido toda su esperanza de restablecimiento. Su dolencia era resultado de una vida pecaminosa, como lo estábamos narrando ahorita. Y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había cuidado a los fariseos. Había cuidado a los fariseos y a los mendigos. En busca del alivio, le había declarado incurable y condenándole por pecador, habían afirmado que moriría bajo la ira de Dios. ¿Por qué se habla este concepto de los escribas y de los fariseos? Porque el concepto en la antigua escritura o el concepto del antiguo hebreo, y hablando de los escribas y los fariseos, entre otros, porque eran varios, habían doctores de la ley, ellos consideraban que una persona para poder ser sana tenía que ser perfecto, tenía que cumplir todas las cosas y estar a la par con Dios. De lo contrario, no podía ser sano. Por eso ellos lo condenaban y le decían que nunca iba a ser sano, sino que iba finalmente a morir por la ira de Dios, por sus pecados pasados que él había cometido. Porque la condena en la antigüedad era que toda persona que fuera pecadora era reo de muerte. Y por eso, por ende, venían los castigos. Así también pensaban con los leprosos. Por eso a los leprosos le tenían un lugar, el lugar de los leprosos, donde allí las personas consideraban que cualquier enfermedad que cayera sobre una persona era precisamente el juicio de Dios sobre esa persona a causa o por causa de todos sus errores que había cometido. Pero cuando Jesús llega allí, a este lugar, y encuentra que hay un paralítico que procede de Capernaum, está cerca del pórtico de Jerusalén, en el pozo de Bethesda, Jesús se acerca a él y entonces no mira sus pecados que había cometido, sino su dolor y su sufrimiento. Y ese amor que lo acerca a él, ese amor con el cual viene al paralítico, traspasa los límites de la conciencia humana y llega a lo profundo del corazón, al sentimiento de la conciencia, y escudriña en el fondo, tanto así que sale a relucir el dolor y la tristeza de este paralítico por sus hechos antepasados que lo llevan a un dolor profundo, y él consideraba que ya no había esperanza. Pero cuando Jesús llega a donde está el paralítico, él le pregunta, ¿qué tienes? ¿Quieres ser sano? Continúa el relato según el Ministerio de Curación. Dice que obtener el alivio de su carga de pecado era su gran deseo. Anhelaba ver a Jesús y recibir de él la seguridad del perdón.
y la paz con el cielo. Después estaría contenido de vivir o morir según la voluntad de Dios. ¿Qué significa este relato? Este relato nos comenta que la esperanza que le daban los escribas y los fariseos y los eruditos y los doctores de la ley era que iba a morir en pecado y el juicio de Dios caía a consecuencia de sus errores pasados y nunca se iba a sanar. Pero el paralítico pensaba, porque él había hablado, había escuchado hablar de Jesús, que él sanaba a muchas personas y que tenía mucha ternura y que tenía mucho amor. Y él decía, bueno, si he de morir, pues que muera. Pero yo quiero por lo menos ver a Jesús y sentir que soy perdonado. Y después moriré como Dios quiera, según la voluntad de Dios. Eso era lo que pensaba el paralítico. Continúa diciendo aquí, dice que muchos habían venido como espías, buscando motivos para acusar a Jesús. Interesante esto. Muchos habían venido como espías buscando motivos para acusar a Jesús. Más allá se apiñaba la promiscua multitud de los intereses, los curiosos que van por curiosidad, como cuando una persona hay un problema y hay muchos curiosos que van a ver. Los respetuosos y los incrédulos estaban representadas varias nacionalidades y todas las clases de la sociedad, y virtud del Señor estaba allí, ¿ya? Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos, según el versículo 17. El espíritu de vida se cernía sobre la asamblea, pero ni los fariseos ni los doctores discernían su presencia, o sea, la presencia de Jesús. Pensaban que era un hombre más. No sentían necesidad alguna, ni la curación era para ellos. A los hambrientos hinchió de bienes y a los ricos envió vacíos. Entonces, ¿qué expresa aquí en el relato anterior? Nos dice que Jesús venía, o el propósito de Jesús era venir a curar las heridas espirituales, la ceguera espiritual, la confusión y el orgullo de estos grandes personajes que eran los representantes que él había dejado en la tierra como pueblo para que fuera luz entre todas las naciones. Pero ¿qué sucedió? Los doctores, los fariseos, los escribas y los principales, ellos consideraban que ya estaban completamente sanos y que ellos tenían más privilegios que estos enfermos que yacían allí casi cerca de la muerte, esperando una oportunidad cada año para que allí en aquel tanque pudiese bajar por lo menos una persona cada año y el ángel de las aguas batiera las aguas y una persona fuera salva. Pero este paralítico de Bethesda, ¿ya? Dice que muchos observaban sus suspensos tan extraños, suceso, y se daban cuenta de que las palabras de Cristo eran una invitación que les dirigía. ¿No estaban ellos también enfermos del alma por causa del pecado? ¿No ansiaban ellos también verse libres de sus cargas? Muchas personas hoy día se encuentran enfermas físicamente, pero aún la enfermedad espiritual y el cargo de conciencia y la culpabilidad interna y el remordimiento que siente en su corazón es cuando una persona no doblega su espíritu, no descarga sus problemas en Cristo Jesús, sino que los lleva consigo mismo, y eso lo lleva a un dolor profundo, a tomar malas decisiones
y desesperada esta persona no encuentra paz en su corazón. Entonces, el orgullo de estos personajes importantes miraban a este paralítico como una persona que no tenía esperanza en su vida y que mucho menos podía ser curado y que si finalmente el juicio del Señor iba a caer sobre él y finalmente acababa con su muerte. Pero los fariseos, temerosos de perder la influencia que ejercían sobre la muchedumbre, decían en su corazón: blasfemia dice, ¿qué puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque ellos miraban a Jesús como un hombre más. Pero en el fondo de su corazón, ellos consideraban que tenía algunos privilegios o algunos dotes especiales, pero el orgullo que había entre ellos, porque eran personas de renombre en la sociedad, no les permitía ver realmente a Jesús en su propósito, en el plan de salvación, quien podía resolver todos los problemas de los seres humanos. Se necesitaba nada menos que un poder creador para devolver la salud, ese cuerpo decaído, la misma voz que influyó en la vida del hombre creado, del polvo de la tierra, ¿sabes? Adán, que viene de la palabra Adamá, la influencia al paralítico moribundo y el mismo poder que dio vida al cuerpo renovó el corazón. Aquel en la creación dijo, y fue hecho. Es decir, que las palabras con que le dio vida a Adán y a Eva, a Adán primeramente, y luego de allí salió Eva, esas palabras que dijo ya, que le dio libertad a esa creación para tener vida y existencia, y fue hecho, esas mismas palabras fue las que ordenó al paralítico ser sano. ¿Quién puede sanar a una persona? Sino aquel que tiene poder. Solamente Dios, el poder divino que proviene del cielo. Dice, mandó y existió y fundió vida al alma muerta en transgresiones y pecados, según el Salmo 33:9. La curación del cuerpo era prueba evidente del poder que había renovado el corazón. Cristo mandó al paralítico que se levantara y anduviera para que sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Entonces, no solamente Jesús le dijo que fuera sano, ¿sí? Porque si nosotros analizamos, Jesús tenía poder para perdonar pecados. Además que lo estaba haciendo en un día de sábado. Entonces, todos estos especialistas como eruditos hebreos, primero estaba violando un Shabbat. Segundo, se hacía pasar como Dios. Cuando Jesús leyó el corazón y vio la intención de todo lo que había en este escenario grande, porque era una asamblea grande que había allí en Jerusalén, Jesús ya le había perdonado los pecados al paralítico, pero no lo había sanado de su enfermedad física, o sea, de su parálisis que tenía. ¿Ya? Pero Jesús llega y le dice, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho, anda. Es decir, que la acción de fe estaba en que este paralítico, además de ser perdonados sus pecados, ya tomara su lecho y anda. Todo esto está incluido dentro de lo que nosotros consideramos fe activa. ¿Qué es una fe activa? Jesús dijo en una ocasión, no te digo que si tienes fe, dirás a esta montaña, quítate de allí y pásate allá, y la montaña te obedecerá. Y si tuvieres fe como un grano de mostaza. Entonces, cuando Jesús salió allí de la barca y narra algunos acontecimientos de milagro, cuando los discípulos estaban allí en la barca en una tormenta,
Jesús estaba descansando, estaba durmiendo. ¿Por qué él estaba durmiendo? Porque Jesús sabía que su fe estaba predominando en aquel momento. Él estaba tranquilo. ¿Se imaginan ustedes que nosotros estemos en un invierno, en una tormenta? Hay un temblor de tierra, las tejas de los techos están cayendo, todo se está derrumbando, la gente está gritando. Ya, las tormentas convierten el aire en torbellinos y se lleva en ese huracán propiedades, hasta las ropas, volando por los aires, y usted esté descansando en un chinchorro, en una cama, tranquilo, porque usted tiene fe. ¿Será que sí podemos hacer eso? Salimos corriendo a ver qué está pasando o ver dónde nos escondemos mejor para que la tormenta no nos acabe. Pero Jesús estaba allí. El efecto producido en el pueblo, retomando el tema del paralítico, el efecto producido en el pueblo por la curación del paralítico fue como si el cielo se hubiera abierto para revelar las glorias de un mundo mejor. Al salir el que había sido curado por entre las muchedumbres, dice entre la muchedumbre porque había mucha gente de diferentes sectores, bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si, o sea, la carga del paralítico, es decir, está hablando de la cama que tenía, si no pesara más que una pluma. El pueblo se apartaba para dejarle pasar, mirándolo con extrañeza y susurrando, hemos visto maravillas hoy, según Lucas 5:26. Es decir, que no solamente el paralítico fue sano de sus pecados, o sea, fue perdonado de sus pecados, curado de sus pecados, sino que el paralítico creyó a la palabra, toma tu lecho y anda. ¿Cómo puede una persona pararse, tomar el lecho y irse si aún no ha sido sanado? Pues el paralítico, la acción de fe, voy a hacer el esfuerzo, yo estoy paralítico, pero él me está dando la orden que me levante, que yo estoy paralítico. Entonces Jesús le dice, toma tu lecho y anda. El paralítico accionó y se dio cuenta que estaba sano. Y entonces levantó su lecho, es decir, su cama, y dice que pasaba por el medio de las multitudes con un vigor y una fuerza como si la cama no le pesara. Es decir, que fue sanado y quedó con una vitalidad importante. ¿Cuál fue el paso a seguir? El siguiente tema que trata el misterio de curación es que después de que uno sea sano, o sea, salvado para la eternidad y curado automáticamente, porque el Señor dice, ninguna enfermedad de los que llegó a Egipto te llegará a ti, pero hay que cumplir unos protocolos dentro de ese marco o de ese paréntesis de salvación para que esas promesas puedan llegar a nuestra vida. No es correcto que un remanente de los últimos tiempos que estemos programando el Evangelio estemos en clínicas, estemos enfermos, porque debemos ser un pueblo diferente en todas las cosas, sanos físicamente y sanos espirituales. Pero a veces nosotros tenemos muchas EPS, muchas ayudas por sanidad, porque no nos cuidamos la salud. Y entonces la consecuencia es enfermedad. Pero el Señor quiere sanarnos físicamente y espiritualmente. Después de que este paralítico fue sano, entonces tomó su lecho y se fue a comentarle a su familia. La gente se admiraba y miraba qué está pasando aquí. Mateo 8:28 dice que estamos hablando ahora un relato, porque ya pasamos del relato del paralítico, se fue a su familia, pero hay otros relatos que también muestran el poder de sanidad de Jesús. Y estamos hablando del capítulo 8 de Mateo, verso 28.
Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, y estamos aquí hablando, ya nos vamos a referir a los endemoniados en Gadareno, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, o sea, feos, horribles, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, había terror en aquel lugar donde estaban estos endemoniados. El relato cuenta que los endemoniados los llevaban a los sepulcros y los amarraban con cadenas y rompían las cadenas porque en ellos se ejercía un gran poder por los demonios que estaban dentro de ellos. Era el amanecer a la orilla del mar de Galilea. Cuenta el relato del Espíritu de Profecía, ya, Ministerio de Curación, página 64, párrafo 1. Era el amanecer a orillas del mar de Galilea. Jesús y sus discípulos habían llegado allí después de pasar una noche tempestuosa, mucha tempestad, sobre las aguas, y la luz del sol naciente esparcía sobre el mar. Se estaba aclarando el día, y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos, o sea, se asombraron los discípulos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. De algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban trozos de cadenas, las cadenas que habían partido, que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, y por entre sus cabellos sueltos y enmarañados les brillaban los ojos. La misma apariencia humana parecía borrada de su semblante. Se asemejaban más a fieras que a personas o que a hombres. ¿Qué sucedió allí? Dice que los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos. Es decir, que cuando estos dos endemoniados salieron allí del lugar donde estaban amarrados, encadenados, se encontraron en una madrugada. Que dice que el semblante del día era un amanecer porque el sol aparecía embelleciéndolo en un amanecer precioso. Esos amaneceres son lindos, pero cuando de repente los discípulos ven, acompañados de Jesús, ven a unos endemoniados y esos endemoniados se vienen directamente hasta cesando los discípulos y los discípulos aterrorizados no tuvieron en cuenta y les faltó la fe y se fueron. Ellos pensaron que Jesús los estaba siguiendo, pero al rato se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Dice, allí estaba donde le habían dejado. El que había calmado la tempestad y antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de esos demonios. Cuando los hombres crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, a Jesús, levantó aquel la mano que había ordenado a las olas que se calmasen. Está el relato mencionando en presencia de los discípulos cuando calmó la tempestad, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Jesús. Entonces aquí es cuando Jesús dice que con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que salieran de esos hombres.
¿Quién ordenó? Jesús. Los desafortunados se dieron cuenta de que estaba cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentados demonios. Cayeron en medio clamando: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo del Dios? En otras versiones dice del Dios Altísimo. Has venido acá a molestarnos. En otras versiones dice a atormentarnos antes de tiempo. Ahora, ¿por qué dicen los demonios que vienen aquí a molestarnos o a atormentarnos antes de tiempo? Esta palabra antes de tiempo tiene que ver mucho con la profecía, porque los demonios saben que ellos tienen un tiempo límite para hacer sus estragos, pero también saben que viene un juicio, viene un tormento, donde ellos van a ser enjuiciados. Por eso dice: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ya, a los pies del Salvador para pedirle misericordia. Pero cuando sus labios se abrieron, los demonios hablaron. ¿Ya? Mientras tanto, los demonios echados de su habitación humana, es decir, ya por la palabra de Jesús, salen los demonios de la habitación humana que habían entrado en una piara de cerdos y la habitación arrastrando a la destrucción. Los guardianes de los cerdos corrieron a difundir las noticias y el pueblo entero se enteró, se agolpó alrededor de Jesús. Los dos endemoniados habían aterrorizado la comarca, ahora están vestidos y en su sano juicio, sentados a los pies de Jesús, escuchando sus palabras y glorificando el nombre de aquel que los ha sanado. Pero la gente que no había alcanzado el amor y la voz del Salvador, dice que, pero la gente en presencia de esta maravillosa escena no se regocija. La pérdida de los cerdos le parece de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Aterrorizada, rodeada a Jesús para instalarle a que se aparte de allí, y el sediente a sus ruegos se embarca enseguida para la ribera puesta. Es decir, que Jesús no se opone. Las aldeas no lo quieren allí porque vino fue a destruirle las riquezas, a pedir a que los demonios se fueran en el hato de cerdos. Pero la pregunta es: ¿quién, quién mandó o quién pidió que los cerdos que estaban, que los demonios que estaban en los endemoniados fueran colocados en un hato de cerdos? ¿Jesús o los demonios que estaban ahí? Nosotros, si analizamos el texto, encontramos que realmente Jesús dio el permiso, pero por petición de los mismos demonios. Permítenos salir aquí y entrar, ¿en dónde? En un hato de cerdos. Muy bien. Entonces, cuando este hato de cerdos se precipita, los dueños de los cerdos le piden a Jesús que se vaya de la aldea. Por eso dice que mientras tanto los demonios echados de su habitación humana habían entrado en una pirada de cerdos y la habían arrastrado a la destrucción. Los guardianes de los cerdos corrieron a difundir la historia, como la comentaba. Luego dice aquí más adelante: pero la gente que presenciaba, que estaba maravillada de esta escena, no se regocija. O sea, no se ponen contentos, sino que ellos ponen su mirada más que todo en lo material. Luego continúa diciendo que dice que tienen una obra que hacer: ir a hogares paganos y hablar de la bendición que recibimos de Jesús. Les resulta duro
separarse del Salvador. Es decir, cuando ellos conocieron a Jesús, les daba duro separarse de él, pero Jesús les dijo, es necesario que vayan. Así le dijo al paralítico, ve y cuénteles. Así le dijo al ciego, ve y cuénteles las maravillas que Dios ha hecho. Así le dijo a los discípulos, dice, es necesario que vayan por Judea, Samaria y hasta su última tierra a pregonar el evangelio. Pero es necesario que antes de eso caiga sobre ustedes el poder sobrenatural del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y dice, y su largo aislamiento, continúa diciendo aquí, y su largo aislamiento de la sociedad parece haberlos inhabilitado para toda obra de aquel que les había indicado, pero tan pronto como Jesús les señala su deber, están listos para obedecer. Están listos para obedecer. Si nosotros hacemos un análisis acerca de los endemoniados gadarenos o de Gadara, aquí encontramos varias situaciones. Prácticamente Satanás se quería salir con las suyas, porque Jesús llega a aquel lugar a predicar el evangelio, llegan dos endemoniados, aprovechan que tanto las multitudes, y como los demonios no podían hacer nada con Jesús, si los demonios no hubieran aparecido allí, Jesús hubiese predicado a toda la región en aquel lugar y muchas personas se hubieran podido convertir. Pero Satanás dijo, no, este no se va a salir con las suyas. Aparecen los dos endemoniados, se enfrentan a Jesús, Jesús los mira, los demoniados temen, los demonios le reclaman que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ya, Jesús levanta su mano para sanar a aquellos endemoniados. Los demonios le piden a Jesús que les dé permiso, que es lo que es interesante, les dé permiso de entrar en los cerdos. Ya. Cuando uno ve este relato, dice, bueno, los endemoniados se doblegaron, le pidieron a Jesús y Jesús ganó la batalla. Sí, sí le ganó, claro que sí. Pero detrás de eso había otro escenario. ¿Cuál era el escenario que se estaba presentando aquí? Satanás no quería que Jesús predicara en la región. Entonces Jesús le da permiso, salen los demonios, entran en un hato de cerdos, se precipitan en el mar, llegan los dueños de los cerdos y reclaman a Jesús, no quiere que predique más, porque si Jesús sigue predicando en la región, va a acabar con la economía y me imagino que va a acabar con todos los cerdos que encuentran sobre todo y todo lo que se oponga, porque Jesús iba liberando de paso en el camino. Pero hay algo interesante. Jesús dice que se fue de la región a otro lugar a predicar, al otro lado. Pero Satanás dijo, hemos ganado. ¿Por qué? Porque sacamos a este que nos quiere robar las almas. Porque ya toda la aldea estaba casi bajo el dominio de Satanás. Entonces, esto es lo que se llama una lucha espiritual. Si nosotros no vemos, a veces nos dice que nuestra lucha no es contra sangre, contra carne ni hueso, contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es contra huestes espirituales. O sea, cuando nosotros vemos este tema, tenemos que verlo desde un punto espiritual. Y en el punto espiritual hay una gran batalla que nosotros no presenciamos ni vemos. Hay una pelea impresionante. Entonces Satanás dice, bueno, ya lo sacamos. Ahora sí se fue a la otra aldea. Pero detrás de eso está la sabiduría divina. Jesús se fue de la aldea, sí. Pero ¿quiénes quedaron? Los endemoniados liberados que quedaron dando testimonio en toda la aldea y a sus familiares. Así que la pregunta podría ser, ¿quién finalmente ganó la batalla? ¿Satanás o Jesús? Claro que la ganó Jesús, pero que Satanás pensó que había sacado a Jesús. Entonces Jesús dejó representantes en la aldea, dos que estaban debajo del demonio de Satanás
y ahora lo dejó bajo la cobertura divina, y Jesús se fue a ganar almas a otro lugar. Por eso nosotros hoy día no podemos quedarnos sentados, no porque Jesús ya lo hemos conocido y vamos de la iglesia al templo, a la iglesia, de la casa al templo, del hogar a la iglesia y de la iglesia al hogar, pero no hacemos este trabajo que el Señor nos ha encomendado. Por eso, con autoridad, Jesús nos ordena ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si alguno no lo acepta, voltea la espalda y ve a otro lugar porque hay otros que sí lo aceptan. Pero tenemos que ir ¿con qué? Con autoridad. Si nosotros vamos con la autoridad del Espíritu Santo, pues por donde pasemos, vamos testificando de su palabra y se van produciendo los milagros por la autoridad divina que ha delegado a cada uno de sus representantes. Y eso lo hizo con los discípulos. Por eso dice, salvados para servir. Con la autoridad ordenó Jesús a los espíritus inmundos que salieran de los hombres, o sea, de los demonios. Los desafortunados se dieron cuenta que estaban cerca de alguien que podía salvarlos, de los atormentadores demonios. Cayeron en medio clamando, ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Entonces este es el relato de Mateo 28-29 y ampliado en el libro Ministerio de Curación, la página 64, párrafo 3. Mientras tanto, los demonios echados de sus habitaciones humanas habían entrado en una pirada de cerdos y la habían arrastrado a la destrucción. Los guardianes de allí, nosotros guardamos aquí que los guardianes de allí, y este relato es lo que está complementando lo que hablamos. El siguiente párrafo nos viene diciendo, salvados para servir, los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros. Mira, esto es interesante. Jesús se va a la aldea, lo que yo estaba narrando, Jesús se va de la aldea, pero deja representantes. Y esto es curioso, lo que dice el Espíritu de Profecía, Misterio de Curación 66.4. Dice que los 2 endemoniados curados fueron los 2 primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. O sea, los sacó de ser endemoniados y los mandó a predicar el Evangelio en esta región. Esos hombres habían tenido oportunidad de oír la enseñanza de Cristo durante unos momentos. Solamente sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. O sea, era su primer sermón. Y como dice, sanos, salvos, escuchen el mensaje y muchachos a predicar. La pregunta es, ¿cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuántos años llevamos nosotros de conocer a Jesús y cuántas obras hemos hecho para la gloria de Dios? ¿Cuántas almas han conocido el mensaje de Dios por medio de los instrumentos como nosotros que estamos aquí representando a Salvador? Hemos ganado para Cristo muchas almas para Él. ¿Será que lo estamos haciendo? No podían instruir a la gente como habrían podido hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero podían contar lo que sabían. ¿Qué era lo que ellos sabían? Habían conocido un poder, alguien que los había sanado, que los había liberado, y la gente en la región sabía claramente que ellos estaban aterrorizando al mundo, a la región, y ahora estaban en calma, tranquilos, transformados, y eso es lo que ellos podían contar, ellos no sabían más. Dice aquí, lo que ellos mismos habían visto, oído y experimentado del poder de Salvador, esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Tal es el testimonio de nuestro Señor, requiere y por falta del cual el mundo está pereciendo.
Pero es que yo no he estudiado teología y yo no entiendo bien la Biblia. Pues cuente lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntele a otros. Cuente cuánta paz tiene en su corazón. ¿Qué podemos hacer por nuestras familias? Convertamos la experiencia del conocimiento de Jesús en una conversación diaria con nuestros compañeros, con nuestros familiares, y hablemos de las maravillas de Él. Hablemos de lo maravilloso que es Jesús, para que podamos tener oportunidad de salvación. Así que estos dos relatos, lo que tiene que salvados para servir, ¿ya? Y la curación del alma. Primero hay que ser curados del alma, de las heridas que tenemos, y entonces nosotros de ahí vamos a qué? Vamos nosotros, ya siendo salvados, a servir para la gloria de Dios, para que otros que no han sido sanados sean sanos como Dios nos sanó a nosotros, y podamos así hacer la obra cada día. Así que este relato del paralítico de Bethesda y los dos endemoniados nos traen a nosotros mucho que enseñar, porque Jesús no solamente sanó al paralítico de Bethesda ni a los dos endemoniados, sino que dejó muchísimos testimonios por las diferentes regiones que él caminó antes de su muerte. Incluso después de su muerte, Jesús siguió predicando el Evangelio. El relato bíblico enseña que él se apareció 9 veces después de su resurrección. Después que él resucitó, se apareció 9 veces. Algunos especialistas en investigación dicen que se apareció 10, otro que 9, pero fueron bastantes veces que se apareció. Así que, mis hermanos y hermanas, la invitación es a que cada día demos a conocer las grandes cosas que él ha hecho en nuestra vida para testimonio y gloria de su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa. Te damos gracias por enseñarnos cada día de tu palabra y darnos a conocer el poder y la directriz y la forma como nosotros podemos salir gozándonos en tu palabra y dándonos fuerzas para continuar esta batalla hasta tu pronto regreso. En Yahshua Mashiach. Amén. Amén.